Bien, continuando la conversación con Carlos y con el doctor del Castillo, quiero señalar que en la noche de ayer se transmitió un programa que regularmente el doctor Castillo hace y fue motivo de que yo amplíe una serie de temas que son necesarios que se traten ya hoy, mañana, cuando regrese el presidente. ¿Por qué? Porque estamos en una situación sumamente interesante y delicada. El presidente de la República, sin proponérselo, porque hay que reconocerle que esta situación no la creó ni la alimentó Luis Abinader, el hombre y sus circunstancias. Hoy Abinader es reelecto con un 57, un 58%, más que en el del 53, pero un poquito menos de un 62% de lo que obtuvo Danilo Medina en el 16. Tiene el Poder Ejecutivo con un 57, 58. Su partido gana en forma aplastante en febrero el poder municipal. Anteayer también gana el poder legislativo y por ende el poder judicial, que es nombrado por el Ejecutivo y el Legislativo. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Municipal. Todo eso lo tiene unas solas manos, que por suerte, es una persona que tiene una claridad mental que nosotros esperamos que no sea variada por varios elementos que son los que cambian esa cosa. Primero, intereses. Los intereses en estos países son devastadores. Número 2, ambición. Creo que cuando él dice no más, lo dice en forma sincera. Tercero, incapacidad. No es un incapaz, es una persona capaz de entender cosas. Inexperiencia, ya la tiene, gobernó 4 años y conoce todos los sectores. De manera que nosotros vamos a hacer algo de lo que el doctor del Castillo señaló ayer. ¿Cuál es la situación de aquellos que que aspiraban a dirigir el país y cuáles son los sectores que Abinader tiene o que confrontar o que convivir? Porque nos sorprendió que en sus primeras palabras ayer dijera que él, aunque él tiene una gran cuota de poder, va a contar con la oposición. Eso es encomiable y yo creo que vale la pena. Las palabras que más me llamaron la atención de lo que dijo el doctor del Castillo dijo, yo creo que el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández deben de revisar su papel de ahora en adelante. Él no dijo fracasones, deben de revisar sus papeles. Y ya nosotros habíamos hablado en un programa
de esos que invitan a uno, politiqueando, y habíamos hablado de eso, de que había que repensar, y muchos tenían que repensar. Entonces, hicimos en el libro de los Salmos que yo tengo aquí, hicimos una serie de elementos muy diferentes en que el país tiene que pensar, los políticos tienen que revisar, y son temas que mucho o poco afectan a la mayoría. Y eso es lo importante. Cuando hay algo individual, que es tu vida, lo que pasa en tu casa, a veces si eso no está influenciado por un sector externo, eso es un problema interno. Entonces, tú coges, por ejemplo, al presidente Abinader. Bueno, tiempo de Abinader. Él tiene que estar consciente, pero nosotros también. Es tiempo de Abinader. Y va a gobernar 4 años más 3 meses que le quedan de transición. Esa es su situación real. 1.461 días más aproximadamente unos 85 días más, porque son 90 menos los 4 o 5 que han pasado, o los 3, 4 años más 3 meses. Eso es lo que él tiene que planear. Dice, me voy en el 28. Ya él tiene un propósito. Pero ese es un deseo, y yo me pregunto, con esos resultados de contar con una mayoría absoluta que no va a discutir si hay que modificar una constitución, ese partido va a someter un proyecto, y en ese proyecto le van a dar 2 minutos a Félix Bautista y 2 minutos a Omar Fernández para que opinen en contra. Terminaron, sí, felices Pascua. Y se aprueba lo que las mayorías... Ahora, ¿qué se va a aprobar ahí? ¿Qué se va a conocer? Se va a conocer la unificación de las elecciones y la independencia del Ministerio Público. ¿Qué se puede incluir? Todo lo que le dé la gana a los legisladores. Todo lo que le dé la gana. Y déjame ver si es así. Doctor, en una reforma constitucional que se anuncie una agenda, una vez iniciado el proceso, ¿pueden los legisladores incluir otros temas? Claro que sí. Bueno, con respecto a eso hay opiniones diferentes. Yo creo que sí, porque el constituyente, una vez está reunido, es soberano y puede decidir libremente. Normalmente se redacta una ley de convocatoria, se dice cuáles son los propósitos de la reforma constitucional. Hay algunos que entienden que eso debería ser una especie de faro para guiar el proceso. Sin embargo, reunida la Asamblea Nacional Revisora es soberana para decidir, es lo que yo creo. Muy bien. Hay 2 temas que personalmente me preocupan que lo incluyan o no lo incluyan. Uno, que habiliten dominicanos que la Constitución actual no les permitiría ser candidato de nuevo. Existen 2 personas en todo el territorio nacional. Existe el presidente de la República, que solamente puede ser reelecto ahora, no es hábil para el 28. Y Danilo Medina, que tiene un transitorio que se ha alargado. Y yo digo,
en una reforma constitucional que se diga aquellos que tienen limitaciones para ser de nuevo candidatos, pueden ser candidatos. Inmediatamente, sin decir los nombres, ya esos dos pueden ser candidatos, como lo fueron Hipólito y Leonel en la del 2010, que tenían veto. Muy bien, esa es una. Algo que habilite a Luis y a Danilo para ser candidatos. Posiblemente no lo sean, pero pueden serlo. Segundo, el sistema electoral no es verdad que debe limitarse a fusionar las elecciones. Yo creo que hay muchos temas que deben de ser revisados, sobre todo el voto dominicano en el exterior. Eso es muy democrático decirlo, pero hay que ver cómo se ha manejado eso y qué costo ha tenido. Creo que eso debe de repensarse. El sistema electoral dominicano debe de estar incluido en una posible reforma electoral. El tercero sería el tema de quién es dominicano, la sentencia o la actual constitución. ¿Cuál es el estatus legal de personas sin documentos que viven en República Dominicana? Pero existen, son personas que existen y que viven aquí. Algunos tienen un mes, unos tienen un año, unos tienen 20 años. Personas extranjeras ilegales aquí. Algunos nacidos, otros no. ¿Quiénes son y quiénes no son dominicanos? Ya por fin definir ese tema. Porque la sentencia 168 está como materia pendiente en el nuevo Tribunal Constitucional para ser conocido. Entonces, esos son temas que podrían y deberían de conocerse. También el presidente, estamos hablando del presidente de la República, que supongo que va a someter eso, que está en tiempo de Abinader, tiene también, además de los 4 poderes, tiene el partido, tiene la administración pública. Entonces, hay otros elementos que pesan mucho y que van a decidir esto. Hay también algo, y es que en muchas cosas que ocurrieron hubo algunas fallas, definitivamente, pero hubo otras cosas que salieron de maravilla. Le vamos a poner 2 ejemplos. En el curso de todos estos días hablaremos de todo eso, pero en el caso de las fallas, nunca Abinader podrá explicarle a este país lo que él estaba pensando en el caso de Faride, Moreno y Omar. No entendemos. Posiblemente tenía una estrategia fenómena y que no se podía decir. Pero yo no lo entiendo. Y a lo mejor eso funciona bien, a lo mejor Omar será magnífico, ya lo dijo. No voy a hacer una oposición racional, voy a hacer una oposición racional desde el Senado. ¿Por qué? Porque parece que después del PRM, la organización que más votos obtuvo fue la Fuerza del Pueblo, lo que constituye a la Fuerza del Pueblo en la oposición. Ahora, ¿es oposición? ¿Tiene la cantidad de votos suficiente para hacer una oposición? No sé. Y vuelvo y digo, no podemos ampliar
para poderle decir en el tiempo que nos resta, por lo menos lo que nosotros creemos que nos espera. Pero en la Constitución debe de haber ese último punto. ¿Quién verdaderamente es dominicano? El que nace, el hijo de, o lo que sea. Y si no está identificado, si nos toca a nosotros identificarlos. Otra cosa. Temas que son vitales y que se han ido posponiendo. Por ejemplo, el tema de energía y combustibles. La energía, la luz, el pacto eléctrico, la división de luz privada, luz pública, generación contratada, administración, tienen que decidir cuál es el camino. El subsidio, qué por ciento de los impuestos que se van a cobrar se van a ir en subsidio eléctrico. Es decir, si tenemos pendiente el subsidio, tenemos pendiente lo fiscal. Entonces, ahí tienen dos reformas que hay que repensar. En todos los sectores hay problemas. En educación, ustedes tienen educación superior, la UAS y las universidades privadas. En colegios y escuelitas públicas. En salud hay una ley pendiente de revisión de la seguridad social. Pero yo pregunto, aquí está aprobado el que la atención primaria es básica para la salud pública. Fenómeno. Pero la ofrece el Estado y el sector privado. Y yo me pregunto, ¿y si el 80% de la atención médica está en la atención primaria? Y la atención primaria está en los hospitales públicos y en el sector privado. En los hospitales públicos es una instalación del Estado y los médicos están pagados por el Estado. En el sector público, en el sector privado, todos los gastos van por cuenta del sector privado. Los médicos, los locales, los gastos, pero la tarifa es la misma. Hay que revisar. Puede ser que el Estado absorba todo el sector privado o al revés, pero hay que revisar la educación. El tema haitiano y de Estados Unidos son dos temas que se salen de una buena gestión presidencial. Desgraciadamente el presidente de la República, ni este ni ninguno, puede decir nacionalismo y ay Dios mío, cuando el país es dueño de su... Soberanía. Soberanía. Nada. Hay que sentarse con Estados Unidos y decir qué ustedes quieren que nosotros les podemos dar. ¿Cuánto es que ustedes quieren aquí? Ese problema no se puede resolver. Balaguer lo posponía, pero el tamaño del problema ha aumentado mucho. Es una múcura que pesa mucho para la cabeza del presidente de la República. La agenda del presidente. Seguimos. Nosotros los medios. Este es un país en que el Estado es el primer
comprador, el primer pagador, el mejor, el único anunciante. Todos esos medios, ahora que el presidente dice, bueno, mijo, ya yo gané, yo no necesito publicidad. ¿Cómo se van a hacer los medios? Yo no sé. No sé. Y los periodistas tampoco sé. Nos entenderemos con los dueños de medios, pero no más de ahí, porque queremos tranquilidad. Van a comprar tranquilidad. Y a propósito de tranquilidad, está otro tema. El presidente no va a reelegirse, pero el presidente de la República tiene que allanar el camino para él salir del poder. ¿Cuáles son las cosas que un presidente que se va tiene que propiciar? Primero, un buen relevo, es decir, que el país quede en buenas manos. Eso es lo primero que tiene que buscar. Segundo, tiene que buscar alguien que lo trate bien, que él no sea una persona que tenga, ni su gobierno que tenga que ir a los tribunales. Eso es lo primero, lo que dijo Hipólito. Expresidentes no van a la justicia. Y resolvió el problema. Él no averiguó si eran culpables o no. Expresidentes no van a la justicia. Por tanto, el presidente tiene que propiciar un ambiente que le permita a él salir tranquilo del poder. Pero también hay otra cosa, que le mantenga una cuota de poder. Entonces yo me pregunto, de todas esas personas, ¿qué tiene que hacer? O que su partido siga en el poder. Y eso es si no se modifica la Constitución. Y dice, bueno, presidente, los candidatos no le dan los números, al único que le dan es a usted. Pero vamos a dejar esto para después. Y tenemos una cantidad. Todo el mundo dice, pero en el 28 es Omar y Carolina. Ajá. Y David. Esos son que usted cree. Miren, Omar, Carolina y David son 3. Pero yo me pregunto, ¿y si el presidente decide ayudar a David cuando se vaya del poder? ¿Regularmente va a tener sesiones de asesoría con el presidente David Collado? No, las sesiones de asesoría es con Juan Vicini. Es con Juan Vicini que David la va a tener. A Carolina, mi candidata, ¿va a ir a reunirse con Luis para que le diga lo que tiene? No, es con Hipólito que ella se va a reunir. Entonces, el presidente tiene 5 personas en su gobierno, que no voy a mencionar, que son los hombres del presidente, las personas con el que él se va a ir el 16 de agosto del 28. Se van a ir. Los hombres del presidente, 5. Y eso es lo que hay que ver antes de estar pensando que Yayo, que Fellito, que qué sé yo quién. Señores, eso no es así. El mismo Omar, yo le voy a hacer una pregunta. Omar es un jovencito. Miren, sin problema de que me confunda la pelota, un sector de la población se enamoró de ese muchacho. Gente que era de la oposición produjo una imagen favorable que se enamoraron de ese muchacho. Ahora yo le voy a preguntar, ¿fue un buen diputado? Sí. ¿Tiene talla de senador de la República? Menos. Ustedes ven a Omar sentado en el palacio, en el sillón del presidente de la República. A mí personalmente me cuesta. Creo que necesita un poco más de carburo para madurar más. No es tan fácil esa pendeja, ¿verdad? Porque una cosa es la imagen. Entonces, eso del relevo es un gran reto que tiene el presidente Abinader. ¿A quién dejo?
porque siendo presidente no pudo meter a Moreno, siendo presidente y casi haciendo la campaña con él, no lo pudo hacer que gane, ganó el otro. Entonces, esos temas, más mucho que nosotros vamos a mencionar, la justicia se le dio todo y le salió perfecto. Nombraron el Ministerio Público para eliminar al PLD de Danilo. Lo eliminaron enterito, se quedó chiquitico. Lograron meterlo a todos y dejaron un pequeño sector dirigido por Abel para llenar los requisitos. Pero está al borde, estuvo al borde de no ser reconocido, después de hacer el partido más grande que hay aquí. La justicia logró poner manos arriba y quiero decirle que a Danilo al final no lo metieron por el cáncer de próstata que tiene. Que por cierto, supongo que ahora va a continuar el tratamiento y el PLD le va a ser difícil recomponerse, sobre todo que no tenga el poder. Y quiero decirle algo también. Fuerza del Pueblo es en manos de Omar que va a quedar. Leonel tiene asuntos pendientes que resolver. Oigan que se lo dije, Leonel tiene asuntos pendientes que resolver y no le va a poder dar todo su tiempo. Además, Leonel, su cabeza no es de oposición. Leonel Fernández tiene una mente de presidente, de que él nunca son candidatos. Después de 12 años de presidente y de 20 de presidente del PLD, coger su mente y meterla en oposición le costará. Es natural. Entonces, quiero decir que eso le da todavía más fuerza al Poder Ejecutivo de ahora. ¿Qué va a pasar con la izquierda? Lo mismo de siempre, nada, absolutamente nada. Todo eso parte. ¿Qué va a pasar con el sistema de partidos? Creo que debe revisarse, porque nosotros no podemos seguir con 34 partidos en una boleta. No podemos seguir si hoy hay unos diputados que ni sé quiénes son. Yo sí sé que los 3 por los que yo voté perdí. Los 3. Perdí con los 3. Perdí con Fadul, perdí con Vinicio y perdí con Chanel. Es lo único que, porque yo sabía por quién iba a votar, pero hay gente que no supo. Y quiero decir que hacía mucho que no había un proceso tan ejemplar como el de ahora. ¿Fue alta la abstención? Sí, pero votó el que le dio la gana y no votó el que no le dio la gana. En Estados Unidos vota un porcentaje menor que aquí. Votó el que quiso.